¿Quiénes son los jóvenes? Para Rosana Reguillo, la juventud es una categoría construida culturalmente. No se trata de una esencia. Lo que define la experiencia juvenil va cambiando con el tiempo y está en íntima relación con las realidades locales que los jóvenes habitan. De aquí podemos pensar que es un error definir a los jóvenes como una categoría estática y homogénea, es decir, cuya definición no valía a lo largo de la historia. Mirando tu propia realidad, ¿qué dirías que define la experiencia de ser joven en Argentina hoy? Rosana Reguillo propone 3 elementos que dan sentido y especificidad al mundo juvenil. El primero es la realización tecnológica y sus repercusiones en la organización productiva y simbólica de la sociedad. Hay una identificación entre el mundo juvenil y las tecnologías de la información y la comunicación, y con todo lo que se genera a través de ellas. Las redes sociales representan espacios donde se generan modos de interacción nuevos, donde se crean sentidos y significados distintos, donde crecen prácticas y formas de entender la vida novedosas, donde se visibilizan un montón de cosas que en los medios tradicionales y en la sociedad quedan un poco ocultas. Las tecnologías pueden aparecer entonces como espacios de libertad para los jóvenes, donde conocer el mundo y también donde crearlo, ya que en cada uno de estos espacios tenemos la posibilidad de poner en circulación contenidos elaborados por nosotros mismos. ¿Ustedes dirían que se identifican con el uso de las tecnologías de una manera diferente a la de las generaciones anteriores? Claro que este primer elemento es conflictivo para definir las juventudes, porque no todos los jóvenes tienen la misma posibilidad de acceso a las tecnologías y a la conectividad. Esto es algo que quedó muy en evidencia con la pandemia, ¿verdad? ¿Qué ocurría con quienes no contaban con los dispositivos y la posibilidad de acceder a la red? ¿Qué generaba esta desigualdad? Hay algo, sin embargo, para tener en cuenta, y es que lo que circula en las redes sociales no se limita a ese ámbito. Seguramente en varias oportunidades te hayas encontrado usando una conversación frases tomadas de un meme o de un video que se hizo viral, incluso con gente que no vio el video ni los memes. Esto hace que, aunque no todos los jóvenes tengan el mismo acceso a las tecnologías, puedan, de todas maneras, participar de una cultura que tiene una interacción profunda con lo que ocurre dentro de ellas. ¿Qué piensan de esto? ¿Qué frases escuchan o usan en conversaciones que vienen del mundo de las redes, de YouTube o de algún streamer? Un segundo elemento que propone Rosana Reguillo es el de la oferta cultural y el consumo cultural. Los jóvenes son en gran medida protagonistas de la escena cultural. ¿Cuántas series y películas tienen como protagonistas a personas jóvenes? No tenemos ningún porcentaje para mostrarles, pero si entráramos en la grilla de Netflix y nos pusiéramos a contar, probablemente nos encontraríamos con que son la mayoría. Lo que ocurre con estos productos culturales es que en ellos se generan modos de representar a los jóvenes. Se construyen imágenes de las juventudes que pueden coincidir más o menos con la experiencia real. Cuando ustedes ven series o películas, ¿cómo son retratados los jóvenes? ¿Encuentran algún producto cultural que refleje sus experiencias similares a las de ustedes? Los jóvenes, además de consumir y de ser retratados de diferentes maneras dentro de los diferentes productos culturales, también son creadores de cultura. Hoy en Argentina nos encontramos con un gran movimiento de jóvenes músicos relacionados a la música urbana y con ella a universos como el del stream, el gaming y el freestyle. Este movimiento es bien interesante porque tiene la característica de que, en primer lugar, propone un nuevo estilo musical en el país. En segundo lugar, porque proponen modos de interacción entre sí y una suerte de valores que les distancian de los medios tradicionales. En todo caso, los consumos culturales han sido generadores de identidad y lo siguen siendo. Nos identificamos como fans de tal o cual saga de libros, de este o aquella youtuber, de estos músicos o de tal estilo. Ustedes, ¿qué contenidos eligen consumir? ¿Con qué artistas y estilos se identifican? El tercer elemento que propone la autora Rosana Reguillo para definir a las juventudes es el discurso jurídico. A medida que crecemos, las personas vamos adquiriendo derechos políticos que nos posicionan como sujetos de derecho pleno. La autora, sin embargo, observa una ambigüedad o contradicción respecto de esta adquisición en el papel y la dificultad de ejercer plenamente la ciudadanía, ya que, y como ustedes quizás ya sepan, integrarse al mundo laboral es cada vez más complicado y esto tiene consecuencias sobre la capacidad de los jóvenes de construir su propia independencia. En este sentido, y volviendo al punto anterior, los consumos culturales muchas veces buscan construir identidades que permitan a los jóvenes diferenciarse del mundo adulto y entre sí. Entonces, si bien el acceso a un ejercicio
pleno de la ciudadanía se vuelve cada vez más difícil y más complejo, aparece la posibilidad de construir una ciudadanía cultural que no se define por actos jurídicos, sino que se experimenta más bien como un derecho a la igualdad en la afirmación de la diferencia. Los modos de entender a la juventud no solo varían en la experiencia de los jóvenes, sino en cómo les definen quienes no forman parte de ese universo. Desde el Estado y otras instituciones relacionadas al mundo adulto, nos encontramos con una visión de la juventud como etapa de transición. Esto entra en conflicto con la experiencia de los mismos jóvenes, para quienes su ser y hacer en el mundo está muy anclado al presente. Al mismo tiempo, podemos encontrarnos con dos visiones diferentes, casi antagónicas, que han definido las dos principales maneras en que se ha entendido la juventud en los estudios sociales. La primera es la de los incorporados. Aquí los jóvenes son estudiados desde su pertenencia a un ámbito particular o a la adhesión a un consumo particular. La segunda es la de los alternativos. Aquí nos encontramos con una abundante cantidad de producciones que miran a los jóvenes como sujetos esencialmente marginales y contestatarios. En estos estudios se entiende a la calle como su escenario natural. Al mismo tiempo, pareciera que estos jóvenes que habitan la calle no tienen vínculos con ningún tipo de institución y que son ajenos a las normas y a los límites del mundo adulto u oficial. Para estos jóvenes alternativos, las prácticas de consumo y los modos de apropiarse del lenguaje aparecen como posibilitadores de establecer una distancia respecto del mundo adulto. ¿Cuál es el problema de este análisis? Que estas prácticas no están miradas desde el contexto en que nacen y al que reaccionan. Estos estudios evidentemente son previos a la pandemia. Durante el año anterior nos enfrentamos a la experiencia de tener que dejar la calle. Los jóvenes, al igual que el resto de la población, se recluyeron en sus casas como respuesta a una medida sanitaria de cumplimiento obligatorio. ¿Cuáles eran entonces los lugares de los que los jóvenes podían apropiarse? Aquí volvemos a mirar a los bienes socioculturales como un espacio de equilibrio. Los bienes socioculturales pueden entenderse como espacios de negociación y tensión con los significados sociales. A través de ellos se define una cultura-mundo que repercute en los modos de vida, en los patrones socioculturales, en los modos de aprendizaje y fundamentalmente en la interacción social. En este sentido, nos encontramos con los distintos representantes de colectivos culturales representados en la sesión 2 del ciclo de conversaciones en Red 3, llamado El futuro es ahora, juventudes protagonistas, las artes y el cuerpo en la virtualidad, que representan las nuevas estéticas y narrativas juveniles, límites y posibilidades de las artes en el transcurso de la pandemia. De esta instancia participaron jóvenes pertenecientes a distintos colectivos artísticos. La función de cada uno de estos espacios respondía, a su vez, a contextos y a posibilidades diferentes. De esta manera se encontraban por un lado un joven que componía raps en idioma maya y formaba parte de un colectivo que se dedica a proponer actividades que promueven la conservación de la lengua. Mientras que otro de los colectivos artísticos, llamado Amorfa y radicado en la ciudad de Buenos Aires, proponía dinámicas de construcción colectiva alternativas en donde se combinaban artistas provenientes de distintas artes escénicas. En estos grupos, a su vez, se experimenta como modos de organización alternativos. El modo de habitar la grupalidad es en sí mismo una forma de generación de sentidos y prácticas en las que se construyen identidades y distancias respecto del mundo de los adultos. Otro espacio que recibe mucha atención de parte de quienes se dedican a estudiar a las juventudes es el de los grupos, ya que dentro de ellos se construyen ámbitos y prácticas particulares que de alguna manera parecen mediar la experiencia del joven individual con el mundo. Por esto, los grupos aparecen como espacios de equilibrio entre lo individual y lo global, que permiten identificarse con un modo particular de ser con otros, pero también diferenciarse de una suerte de fuerza homogeneizadora que se expande como consecuencia de la globalización. Algo de esto podemos observar en la sesión 3 del ciclo de conversaciones en red, El futuro es ahora, juventudes protagonistas, juventudes y activismo, nuevos modos de pensar el activismo y la militancia como herramienta de transformación social, donde nos encontrábamos con jóvenes que venían a representar a sus comunidades. En estos espacios, los jóvenes encontraban tanto un lugar donde habitar y construir un presente como un horizonte de vida. Y quizás esto es algo que tiene la grupalidad. La experiencia de que no se está solo hace creer que es posible construir otro mundo de vida, porque la fuerza de la comunidad siempre es mayor y tiene una permanencia superior a la de los sujetos particulares. En las distintas formas de militancia podemos descubrir una manera en la que las juventudes se apropian de lo político, quizás no siendo parte de los partidos tradicionales y las instituciones, sino buscando sus propios espacios desde donde trabajar con otros en favor de las transformaciones que desean que ocurran en sus realidades.
Para terminar, volvemos al principio donde dijimos que las experiencias juveniles no son homogéneas, sino que están en estrecha relación con el contexto en que éstas se enmarcan. A pesar de esto, Rosana Reguillo, la autora cuyos aportes hemos venido desglosando a lo largo de este video, propone unas 5 características que podrían considerarse definitorias de las juventudes de fines del siglo XX. A medida que las vayas escuchando, te invitamos a pensar si crees que hoy también podrían servirnos para definir a la experiencia de los jóvenes. La primera es que poseen una experiencia planetaria globalizada que puede considerarse como una vocación internacionalista. Nada de lo que pasa en el mundo les es ajeno. Permanecen conectados a través de redes de interacción y de consumo. La segunda, priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana como trinchera para impulsar la transformación global. La tercera, que existe un respeto casi religioso por el individuo que se convierte en el centro de las prácticas. Puede decirse que la escala es individuo-mundo y que el grupo de pares no es ya un fin en sí mismo, sino una mediación que debe respetar la heterogeneidad. La cuarta, una selección cuidadosa de las causas sociales en las que se involucran. Y la quinta, que el barrio o el territorio han dejado de ser el epicentro del mundo. A lo largo de este video hemos compartido algunas reflexiones y preguntas. ¿Qué reflexiones les provocan estas cuestiones? Ahora les invitamos a que puedan debatirlo y pensarlo entre ustedes.